¿Qué pasa, tío? Un poco más si no llegas, ¿no? Bueno, es que estuve un poco liado, pero bueno, y ya estoy aquí. De acuerdo, anda, vuelvo a tu puesto. Juraría que este tío tiene la voz algo rara. Nah, puede que esté algo chungo de la garganta. Bueno, ahora salimos por la puerta de atrás. Código rojo. Ay, que joder, se repites una palabra varias veces y luego no sabes lo que estás diciendo. ¿De dónde cojones vendrá esa señal? Parece que viene del puesto de Ramón. Pero si aquí no hay nadie, ¿qué cojones? Joder, tía, sí que has tardado, hostia. ¿Qué va, hombre, qué va? Venga, písale que si no nos van a De pillar. acuerdo, tía, ¿tienes algún plan? Pues sí, mira, tengo entendido de que hay un francotirador protegiendo la puerta de la entrada. Sí, ya lo hemos visto. ¿Y qué hacemos con él? Pues mira, yo lo veo así, chicas. Pasemos por delante de la empresa y lo primero que pensará en hacer el francotirador será dispararnos, así que en cuanto nos dispare metemos caña al pedal. Y así conseguiremos que la empresa vuele por los aires, ¿no es eso? ¿Entonces qué? Hagámoslo. A mí me parece un buen plan. Venga, poneros a tiro. Ay, mierda. Yo os enseñaré. Cacho cabronas. Había una vez un huevón que se llamaba Hoyo. Salió a la calle y lo taparon. Mierda, ¿esto qué coño es? Perdón, quise decir que había una vez 3 chicas muy peculiares. Trabajan para mí y mi nombre es Lakers. La historia comienza aquí, en el apartamento de las chicas. Siempre que terminan una misión con éxito deciden dedicarse a lo que más les gusta. En otras palabras, a rascar la rata hasta nuevo aviso. Hasta que digo yo que basta y se acabó el cachondeo y las llamo para que acudan a mi presencia. Hola, Lakers. Os doy la enhorabuena por haber completado la operación Cristóbal Condón, pero ahora resulta que estamos en una movida más chunga. ¿A qué tipo de movida te refieres, Lakers? Patricia, ¿recuerdas al tío ese que estaba de francotirador? ¿Te refieres a Ramón Tesinos, el tío ese por que me tuvo que hacer pasar? Efectivamente. Pues ese notas es esencial que os encarguéis de él. Se va a presentar esta noche en la ceremonia de los premios Parrilla 2007. Necesito que os encarguéis de pegaros a él como una lapa y averiguar cuál es su próximo golpe. Por cierto, Lorena, perdona mi atrevimiento, pero antes de que partáis todas juntas, ¿te importaría ponerme esa música que tanto te gusta? Es que se me hace más contagiosa que los ataques de risa de Patricia Gaztañaga. Venga, majísima, muchas gracias y suerte con vuestra misión. ¿Dónde cojones está el sitio ese, tías? Para llegar hasta el centro de los premios Parrilla 2007 tenéis que tirar todo recto cabo en les pites. ¿Y a ti qué cojones te ha preguntado nada? Tranquila, Lorena, joder, la cuestión está en que ya sabemos dónde es. Vaya, parece que es justo ahí. Bueno, mirad cómo aparco, chicas. Esto es aparcar y no lo que hacéis, Ventura. Gracias, GPS, tenemos un GPS más guapo. No toques eso, gilipollas, que lo acabo de limpiar con medio litro de Fairy. ¿Tanto Fairy para limpiar un GPS? Claro que sí, joder, las manchas que cubren el GPS son más rebeldes que los de rebelde. Bueno, pues utiliza el Vive Express, que con él el frotar se va a acabar. El Vive Express solo sirve para lavar la ropa, joder. Bueno, chicas, ahí está la entrega de los premios Parrilla 2007. Bueno, pues venga, vayamos tirando que si no se me congelan las tetas. Bueno, ya estamos dentro, chicas, vamos a dividirnos. Lorena, tú te encargarás de entretener a la gente para que no se alarme nadie. Nuria, tú te encargarás de vigilar los baños. Yo mientras tanto buscaré el Ramón Tesinos ese de los cojones. Oye, Néstor, tío, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí? Pues no sé, tío. Creo que estamos aquí por el simple hecho de hacer bulto. Joder, pues vaya un cameo de mis cojones que estamos haciendo. Qué guapo soy, Dios mío. Anda ya, Fistro, si tú eres más feo que un puto figo ífico visto por detrás. Mira quién fue a hablar, el que parece gitano en vez de moreno. ¿Qué mierda eres, eh? A que te meto con el merchero, Fistro. Da gusto ver lo bien que os lleváis. ¿Qué pasa, gente? Voy a cantaros una canción que igual os va a molar, ¿vale? Se titula Sois unos varas y va dedicada a vosotros. Sois unos varas, sois unos putos varas. Cago está en la madre que os parió. ¡Qué cabrones sois! Sois unos varas, sois unos varas, sois unos varas, sois unos varas. Bueno, pues nada, yo a vigilar. Desde luego Lorena siempre tiene que dar el cante. Bueno, voy a buscar al tío este. Tengo la sensación de que está tras la última puerta.
Aquí está la solicitud para conseguir la bomba que acabará con toda la ciudad. ¿Pero qué demonios? Solo tengo que hacer una llamadita a mi contacto secreto y listo. Alto ahí, tú no vas a llamar a nadie. ¿Será posible con la niñita mimada de los cojones? ¿No te han enseñado a llamar a las puertas antes de entrar? Oye, que yo soy mayor de edad, así que no me hables en ese tonito. No me hables en ese tonito y dime qué cojones es eso de una bomba que acabará con toda la ciudad. No sé de qué me hablas. Tú no has podido montar todo esto porque simplemente eras un trabajador de Cristóbal Condón S.A. ¿Me puedes decir quién cojones te manda? Jolines, tengo ganas de ir al servicio. Bueno, mira, lo tengo fácil porque estoy justo al lado. ¿Es usted? Sí, te juro que no sé nada más. Bueno, anda, ha conseguido cantar gracias a un par de hostias. Voy a decírselo a Nuria y a la otra y nos vamos. Venga, Nuria, deja de vigilar los baños que ya tengo información suficiente para resolver este caso. Ah, bueno, entonces vamos a avisar a Lorena, ¿no? Sí, vamos a avisarla. Por cierto, ¿qué estará haciendo? Le dije que distrayera a la gente para que no se alarmaran y no sé cómo los estará distrayendo. Yo no estoy muy segura, pero me parece que estaba cantando. Madre mía, que Dios nos coja confesados. Voy a cagarme en vuestras madres, porque yo no dejo que nadie me ladre. Y si tenéis algo que decirme, me lo decís en la calle. ¿Qué pasa, Lorena? ¿Ya has terminado tu interpretación o qué pasa contigo? Olvídame, Patricia, joder, estoy a punto de ganar un Grammy, hostia. Venga, tía, nos tenemos que ir. Ya tengo la información suficiente para resolver este caso. Joder, puta, Patricia de los cojones es más inoportuna que una puta alborrana. Bueno, chicos, tengo que dejaros, el deber me llama. Ya volveremos a vernos. Anda, Lorena, vaya flipada que eres. Decir que te iban a dar un Grammy, no me jodas. Perdona, chata, pero yo canto muchísimo mejor que tú, ¿vale? Perdona, Lorena, pero cualquiera canta mejor que tú. Tengo miedo de que la de los micrófonos consiga un Grammy antes que tú, fíjate. Sí, bueno, eso seguro. Bueno, vamos a ver qué es lo que te ha dicho el informador. Nada. Me ha dicho que le preguntemos a nuestro amigo Lakers por el jefe del que después de la explosión está en un paradero desconocido. Joder, pero poder sobrevivir a la explosión es increíble. Sí, la verdad es que lo es, sí. Solo hay una cosa que no entiendo. ¿Cómo es que él no lo sabe, pero el jefe sí? A lo mejor él no es el que está detrás de todo esto. Puede que sea el jefe. Bueno, mira, le preguntamos a Lakers y ya está, tío. Bueno, ya hemos llegado, vayamos entrando. Hostia, ¿pero qué habrá pasado para que todo esto explotara? Evidentemente, Patricia, alguien ha puesto una bomba. Mirad, chicas, ahí está el transmisor de Lakers. Sería todo un milagro que todavía funcionase. Solo hay una manera de averiguarlo. Lakers, ¿puedes oírnos? Tranquilas, chicas, estoy bien. Aparentemente el transmisor se ha estropeado un poco por culpa de la explosión. Espero poder solucionar vuestras dudas antes de que perdamos el contacto. ¿Qué es lo que queréis saber? Lakers, he conseguido hacer que Ramón Tesinos me cantara la traviata. Y he conseguido averiguar de que Ramón Tesinos no es el que está detrás de todo esto, sino su jefe. ¿Es verdad eso? Sí, es cierto. El jefe de Ramón Tesinos está detrás de todo esto. Él mismo le encargó a Ramón que volara el cuartel general. Pensó que podría destruirme completamente con la explosión para que perdierais el contacto conmigo y poder pedirme ayuda, ya que yo soy el único que conoce sus verdaderos planes. Lo que menos se esperaba es que yo he conseguido aguantar la explosión porque tengo más huevos que Chuck Norris. Chicas, el paradero del jefe de Ramón Tesinos no está muy lejos. Después de la explosión de Cristóbal Condón, Sociedad Anónima ha conseguido instalarse a las afueras de la ciudad en un edificio que será la próxima sede de Cristóbal Condón, Sociedad Anónima. Ahora mismo el jefe de Ramón posee una bomba devastadora que puede arrasar la ciudad entera. Tenéis que arrebatársela y desactivarla, pero cuidado que el jefe de Ramón es muy peligroso. No te preocupes, Lakers, salvaremos la ciudad solo por ti. Te van a enterar esos cabrones. Ay, Lorena, eres un encanto, cielo. Una última pregunta, Lakers. ¿Sabes de cuánto tiempo disponemos para desconectarla? Lo siento, chicas, pero me parece que no puedo seguir hablando con vosotras. Tengo el presentimiento de que me estáis perdiendo. Lakers, Lakers, ¿nos puedes oír? Me parece que lo hemos perdido, tías. Vamos, chicas, tenemos una ciudad que salvar.
ya hemos llegado a la empresa. No te preocupes, yo me encargo ahora mismo de despejar la zona. Aunque no le parezca a esta chica, cuando quiere es valiente, ¿eh? No, por favor, no me hagas daño. Sé que tengo muchas deudas, pero puedo pagarlas. No me dispares, por favor, soy muy joven para morir. Ahí tienes al último gran héroe en persona, vamos. Anda, Lorena, vete tirando para la sala de mandos que yo me encargo de él. ¿Qué serán esos pitidos? Es una bomba de relojería que hay aquí encima de la mesa. Tenemos que desactivarla de alguna forma. Déjamela, que yo soy una experta en eso. Estos botones están bloqueados, no hay manera de desactivarla. ¿Cómo que no hay manera de desactivarla? Esta es la bomba que puede acabar con toda la ciudad. Ramón, ¿estás ahí? Será posible, este tío no contesta. Seguramente se lo habrán cargado. Me tendré que marchar sin él. Chicas, mirad qué cabrón. Es el jefe de Ramón Tesinos que está escapando en un helicóptero. Estupendo, y la bomba no la podemos desactivar. Un momento, tías, la parte trasera de la bomba es un imán. Bueno, ¿y qué? Ya verás, dame la bomba que tengo una idea. Chicas, os doy las gracias por haber aprovechado vuestra recompensa para reconstruir la base y reparar el transmisor. No ha sido nada, Lakers. En especial a ti, Lorena, por habérmelo tuneado. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot, drop it like it's hot, drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot, park it like it's hot, park it like it's hot. Joder, Lakers, desde luego te pones contento con cualquier cosa. Ahora resulta que tenemos otro problema entre manos. ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿No os habéis enterado? Resulta que el mileniarismo va a llegar. Hay que joderse, tengo cuerda para rato. Ay, Lakers, ¿cómo te queremos? Yo a vosotras también, chicas. Bien, pues esto ha sido todo. El Ramón Tesinos quedó más preso que Julián Muñoz y su jefe fue encarcelado junto con él y se dieron de hostias en la celda a más no poder. Pues nada, amigos. Esto ha sido todo. Adiós.